En esta clase vamos a hablar del sistema circulatorio. El sistema circulatorio se encarga de bombear, transportar y distribuir sangre a todo el cuerpo. Básicamente está compuesto por el corazón y vasos sanguíneos. Entre los vasos sanguíneos encontramos las venas, las arterias y los capilares. Todos estos órganos vamos a ir profundizando a lo largo de esta clase. El sistema circulatorio en el ser humano es doble, ¿sí? Está formado por un circuito pulmonar y un circuito sistémico. El circuito pulmonar comienza en el ventrículo derecho, va a ir por las arterias pulmonares, derecha e izquierda, hacia los pulmones donde se produce el intercambio gaseoso, vuelve por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, con sangre rica en oxígeno, va a pasar hacia el ventrículo izquierdo, volviendo a salir por la aorta, que va a ir dejando ramas a lo largo de su recorrido porque va irrigando el cuerpo humano. Luego van todos los desechos son recolectados, desechos e incluso el dióxido de carbono, que van a ir por sangre a través de venas. Las venas van a ir hacia las venas cavas, hacia dos grandes venas, cava superior y cava inferior, que desembocan finalmente en la aurícula derecha, desarrollándose así el circuito sistémico. Ahora vamos a empezar a estudiar al corazón. Este corazón está ubicado en un lugar especial que se llama mediastino. Este mediastino tiene una cara anterior, superior, posterior, lateral e inferior. Anteriormente al corazón vamos a ubicar un hueso que ustedes pueden palpar por delante en su caja torácica, que es el esternón. Por encima, limitando por encima a este mediastino, vamos a encontrar la horquilla del esternón y también algunos vasos. Por detrás, el límite posterior está formado por las vértebras torácicas y encontramos por detrás a las arterias. En este caso, fíjense que está el callado aórtico y la aorta. El límite inferior, que es muy importante, está formado por este músculo que es el diafragma, que está íntimamente relacionado con el sistema respiratorio. Y nos faltan los límites laterales de este mediastino. Los límites laterales son las pleuras, que son estos sacos que envuelven al pulmón, en este caso el pulmón derecho. Y tenemos acá el límite izquierdo, es la pleura del pulmón izquierdo. El corazón también tiene un saco que lo envuelve, que es el pericardio. Este pericardio es un saco que tiene doble pared. La pared que va a estar tocando al corazón o pericardio visceral y una pared más externa llamada pericardio parietal. En su interior tiene un fluido que es el fluido pericárdico. Ahora vamos a empezar a estudiar un poco más su anatomía macroscópica, es decir, aquello que podemos observar del corazón a simple vista. Podemos decir que el corazón posee 3 capas. En estas 3 capas vamos a hablar de el epicardio, que es esta capa externa. Siempre que termine en cardio corresponde al corazón. El epicardio es una capa serosa externa, muy delgada, que va a presentar pequeños engrosamientos donde haya tejido adiposo, ¿sí? El endocardio, que es esta fina capa que vemos acá, tapiza
las cavidades internas del corazón, la aurícula y el ventrículo, y está formado por un tejido areolar delgado. Es un tejido conectivo delgado. Y en el medio podemos observar al miocardio. Esta gran capa es de tejido muscular cardíaco. Si ustedes observan, es más delgado arriba, donde se encuentran las aurículas, y es más fuerte e importante en la parte inferior. El miocardio a nivel ventricular va a constituir algo que se llama vórtice del miocardio. Este pequeña así vórtice, como una circunferencia que se une en un punto medio, que es el ápice, la punta del corazón, le va a otorgar una fuerza muy importante a la hora de eyectar la sangre fuera del corazón para distribuirla en el cuerpo. El corazón posee un esqueleto, el esqueleto cardíaco, que va a estar formado por fibras colaginosas y elásticas. Le van a otorgar este esqueleto fibroso un apoyo estructural. ¿Qué significa esto? Que las válvulas, que son pequeñas compuertas que posee el corazón, mantengan su forma, aunque el corazón esté latiendo todo el tiempo. Otra de las funciones de este esqueleto fibroso es que ancla los cardiocitos y les da apoyo al jalar. Esto significa que los cardiomiocitos van a tener, al ejercer esa fuerza en los latidos, no pierdan su lugar en el corazón. Otra de las características es la de aislante eléctrico. Aislante eléctrico significa que va a separar el estímulo eléctrico entre la aurícula y el ventrículo, de manera que cuando se están contrayendo las aurículas que están arriba, no se contraiga a su vez el ventrículo, permitiendo de esta manera mantener el ritmo cardíaco. Y después ayuda a rellenar el corazón con cada latido, ¿sí? Es muy importante este esqueleto fibroso para que mantenga su forma como corresponde. Sigamos estudiando el corazón. El corazón está formado por 4 cámaras, que las fui nombrando. Estas 4 cámaras son las aurículas, que son superiores, que son más delgadas. Estas aurículas están inclinadas hacia atrás, es decir, que su mayor parte es posterior, y 2 ventrículos, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho es el que podemos observar en esta imagen, y el ventrículo izquierdo se dice que es ínfero-posterior, porque se lo ve más hacia atrás y en la parte inferior. Va a constituir este ventrículo izquierdo parte del ápice y es muy importante en la eyección de sangre por la aorta. Dentro, la conexión entre estas cámaras, tanto la aurícula como el ventrículo, es a través de válvulas. Vamos a hablar de la válvula tricúspide, que es la derecha, y la bicúspide o mitral. Estas válvulas se van a cerrar cuando sea necesario, cuando se llena el ventrículo, e impiden que la sangre vuelva hacia la aurícula. Otra de las válvulas que tenemos son las válvulas semilunares. Estas válvulas semilunares se cierran con el flujo retrógrado de la sangre. ¿Qué significa esto?
que cuando la sangre pasa hacia, en este caso, el tronco pulmonar, retrocede y cierra estas válvulas, impidiendo que vuelva hacia el ventrículo. Otra de las características que tenemos que observar de este corazón son los tabiques. Los tabiques separan, en este caso el tabique interauricular va a separar la aurícula izquierda de la derecha. Y acá tenemos el tabique interventricular que separa el ventrículo izquierdo del derecho. Finalmente, y bastante importante, podemos observar en los ventrículos la trabécula carnosa, que son estas partes musculares que podemos observar acá, y van a impedir que estas válvulas se formen, que mantengan su forma y que se mantengan cerradas cuando corresponda. Bueno, esta diapositiva es muy importante porque es una infografía que simplemente hay que saber leer. Les dice todos los pasos de cómo es el flujo de sangre a través del corazón. Comienza la descripción por la aurícula derecha. La sangre va a pasar a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, va a ser eyectada por el tronco pulmonar hacia las arterias izquierda y derecha. La derecha va por debajo del callado aórtico. Una vez que se produce el intercambio gaseoso en los pulmones, vuelve por las venas pulmonares izquierda y derecha hacia la aurícula izquierda. Desde la aurícula izquierda pasa por la válvula mitral o bicúspide hacia el ventrículo izquierdo para ser eyectado con fuerza hacia el callado aórtico y a la aorta, que va a llevar la sangre rica en oxígeno hacia nuestro cuerpo. Bien. La circulación coronaria. Como el corazón es un órgano que está funcionando todo el tiempo late, es necesario que reciba nutrientes, como también sean drenados de él todos aquellos desechos producidos por la célula cardíaca. Este corazón tiene una circulación coronaria que básicamente está compuesta por esta arteria coronaria derecha, que es muy grande y visible, y que va a ir dejando a lo largo de su recorrido diferentes ramas, por ejemplo la rama marginal derecha. ¿Sí? Y después tenemos a la vena cardíaca mayor, a la que confluyen otras venas como la vena interventricular posterior y la vena marginal izquierda, drenando todos esos desechos que son producidos por la célula cardíaca. Bueno, dentro del metabolismo, ahora vamos a empezar a estudiar de manera microscópica el corazón. Está formado por cardiomiocitos o células musculares cardíacas. Estas células poseen solamente un núcleo, y algo que es muy característico es que tienen muchas mitocondrias. Estas mitocondrias van a producir ATP. El ATP es la energía que nosotros necesitamos para funcionar. Sin ella, el corazón no podría seguir latiendo.
El corazón posee un sistema de conducción que es aquel que va a llevar las señales rítmicas eléctricas para que los latidos se mantengan. El corazón posee un sistema de conducción. Este sistema de conducción va a llevar señales rítmicas eléctricas que permiten que los latidos sean continuos y de manera rítmica. Por eso uno dice son 70 latidos por minuto, por ejemplo. Comienza en el nodo sinoarticular que se llama marcapasos. Este marcapasos está ubicado por debajo del epicardio, cerca de la vena cava superior, y es donde va a comenzar a iniciar el latido. Luego, estas señales van a viajar por el nódulo sinoauricular, que lo van a ir dispersando de alguna manera hacia el resto del corazón. En el nodo aurículo-ventricular, acá se produce otras de las estaciones de relevo para que esta señal eléctrica continúe hacia el haz de His o el haz aurículo-ventricular, para finalmente continuar por las fibras de Purkinje. Y de esta manera se produce el movimiento rítmico de todo el corazón. Bien, este corazón, si bien tiene células marcapasos que van a permitir que trabaje de una manera autónoma, también es inervado por el sistema nervioso autónomo a través de los nervios simpáticos. Los nervios simpáticos van a producir que aumenten los latidos cardíacos y los nervios parasimpáticos lo contrario, que disminuyan, ¿sí? Es muy importante esto para que ustedes entiendan que a veces cuando nos ponemos nerviosos aumentan los latidos del corazón y por lo contrario, a veces cuando estamos más relajados, por ejemplo, la gente que hace yoga y algunas actividades de meditación, puede llegar a disminuir los latidos cardíacos. Bueno, acá viene un tema muy interesante, que es el ciclo cardíaco del corazón. Este ciclo, ¿por qué ciclo? Porque siempre va a haber momentos de sístole y diástole. Sístole es cuando el corazón se contrae, ¿sí? Por ejemplo acá, ahí estamos viendo que el corazón se está contrayendo. Y diástole es lo contrario, cuando, por ejemplo acá, se relaja, ¿sí? Este ciclo del corazón se produce constantemente, siástole y dístole, siempre se contrae y se relaja, y es detectado por un estudio que se llama el electrocardiograma, que no vamos a estudiar en detalle, pero que muchos de ustedes pueden llegar a conocer por esta imagen. Sí, lo que vamos a ver es cómo es este ciclo cardíaco. En este
ciclo cardíaco lo vamos a dividir en 3 etapas. La primera etapa, que se llama de la mitad al final de la diástole, es la etapa de llenado ventricular, ¿sí? Las aurículas están, en este caso, en diástole, están relajadas y comienzan a llenarse hasta que se abren las válvulas auriculoventriculares. Uy, justo pasó un auto. Bien. Auriculoventriculares y comienza el llenado de estos ventrículos que también están en diástole y están relajados, ¿sí? Bien, acá donde dice contracción atrial, significa que estas aurículas se empiezan a contraer para que se llene del todo estos ventrículos, ¿sí? El primer sonido es este sonido, cuando se abren las válvulas auriculoventriculares. Vamos a la fase 2, que es la sístole ventricular. Acá comienza la contracción isovolumétrica, significa que mantiene el volumen, está juntando todas las fuerzas de este ventrículo para poder eyectar la sangre, ¿sí? Las compuertas, que eran las válvulas auriculoventriculares, se mantienen cerradas. La sangre es eyectada a través de la arteria pulmonar y la arteria aorta, y por eso estamos hablando de sístoles, porque hay una gran contracción ventricular. Bueno, en la relajación isovolumétrica o principio de diástole, comienza la relajación de estos aurículas y comienza el llenado de sangre. Bueno, y estamos casi a punto de llegar al final. En este final vamos a ver un poco de esta anatomía y las partes de los grandes vasos. Comencemos con las arterias. Las arterias son muy importantes porque tienen que ser muy resistentes. Estas arterias que ven en el margen derecho poseen mucho tejido muscular. Vamos a dividirlas en 3 partes. Arterias de conducción, que son esos grandes vasos que llevan sangre a todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, la aorta, la carótida primitiva, la subclavia, el tronco pulmonar. Todas ellas son arterias de conducción y tienen mucho tejido elástico y múltiples capas. Ustedes lo ven en esta imagen, ¿sí? Después tenemos las arterias de distribución. Estas arterias de distribución, que es una arteria de conducción media, estas son más chicas que las arterias de conducción y son ramificaciones de estas arterias. Lo que hacen estas arterias es distribuir la sangre a diferentes órganos. Y finalmente tenemos las arterias de resistencia. Estas arterias de resistencia son arterias aún más chicas y tienen menos elasticidad que estas grandes o que estas, y sería una subramificación de una arteria de distribución. Bien, otra de los grandes vasos que vamos a observar son las venas, ¿sí? No las vamos a subdividir como a las arterias. Sí tenemos que saber que las venas tienen paredes delgadas, las venas son más moldeables que las arterias, con sus capas elásticas, por lo cual yo, si aprieto una arteria, va a volver a su forma anterior, en cambio una vena no. Estas
arterias, estas venas, al ser más elásticas, pueden transportar volúmenes mayores de sangre. Y finalmente vamos a ver a los capilares. Los capilares, fíjense que tienen solamente un endotelio y una membrana basal, porque van a permitir el pasaje de diferentes sustancias. Entonces, a diferencia de estos vasos. Bien, dentro de los capilares hay 3 subdivisiones. Vamos a hablar primero del capilar continuo. Fíjense que es continuo porque tiene las células que lo conforman, están una al lado de la otra. ¿Sí? Están adheridas y son totalmente oclusivas. Van a impedir, si quiere pasar una sustancia, es como que en el capilar continuo es más difícil. Vamos al capilar fenestrado. Las células epiteliales que van a constituir este endotelio del capilar fenestrado presenta diferentes partes. ¿Sí? Entonces, por acá sí es posible que pasen algunas sustancias por esos poros. O sea, ahí tenemos un poro, ¿sí? Y después tenemos, por último, los capilares más permeables, que son donde el endotelio ya ahí sí tiene espacios, es sinusoide. Y hasta acá llegamos con esta clase para después encontrarnos con una clase posterior ahondando más sobre sistema circulatorio.